Hay algo que se mueve en las sombras, algo, alguien o algunos controlan el mundo desde lo oculto. Sabemos que este mundo está bajo la influencia del maligno, pero ¿quiénes son sus representantes en este mundo? Siempre nos han engañado. ¿Dudas eso? La política, los negocios, la economía, la religión y el mundo está siendo controlada desde hace mucho por una élite en lo oculto que cada vez se muestra más a este mundo. Los héroes más famosos eran de ellos. Muchos presidentes y políticos de todo tipo son de ellos. Ellos son los que escriben la historia y si desean borran lo que no les sea favorable. Ellos han logrado aún introducir en los tiempos a sus agentes en las iglesias minándolas desde adentro. Muchos pastores y religiosos conocidos son de ellos. Estos son de los que habla Judas 1:4, los que desprestigian a la palabra de Dios, pero no son de Dios. Después los religiosos ingenuos los llaman a estos apóstatas no sabiendo que nunca fueron de ellos, sino solo fueron sembrados por algún grupo controlado por los Illuminatis, y así logran desviar de la fe a muchos. Ellos controlan e influyen en muchos tipos de pensamientos y grupos políticos, aún a los llamados ateos. ¿Te has preguntado por qué algunos argumentos ateos contra Dios son los mismos que usan los luciferinos? Pues porque ese que se hace llamar ateo que introduce esa filosofía que hace dudar de Dios a muchos, es solo un infiltrado más de ese grupo en un grupo contrario a Dios. Así ellos están infiltrados en muchos tipos de grupos y pensamientos religiosos o filosóficos, y no nos damos cuenta. Nos tienen engañados para poder tenernos divididos y controlarnos de alguna manera y un día cuando nos estemos matando unos a otros ellos traigan la solución a todos con un iluminado que nos una. Lo están buscando hace mucho, usando el tanteo. Probaron creando escasez, epidemias, guerras. Miren ahora ISIS. ¿No creen que fue creado para aumentar su influencia en Oriente, mostrándose como los Supermanes, que salen en apoyo a los refugiados, y a los países árabes que les piden ayuda? Todo está planeado, aún sus diferencias que puedan decir tener entre naciones. Todo está armado. Los políticos a la cabeza que son de ellos no buscan el bien de sus países, ellos buscan el nuevo orden mundial, pues los Illuminatis que son lo que están tras de estos son los que les han dado el poder. Así tal vez una tercera guerra mundial sea un medio de buscar la unidad y paz de todas las naciones. Lograron crear la Liga de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial, la ONU después de la Segunda Guerra Mundial, pero todo eso pensado en un gobierno único mundial con una sola cabeza, dividido el mundo en áreas o continentes gobernados por ellos los iluminados ya que ellos se creen con ese derecho, por eso luchan, por ser los dueños de todo y de todos. Díganme quién se opondría a tener paz y seguridad después de una gran guerra. Ellos solo tantean y prueban, pero si leyeran la Biblia sabrían que aún hay algo que los detiene y Satanás lo sabe, pero no les dice para tenerlos preparados cuando eso suceda. Ellos dominan a la prensa, sus agentes están en los diferentes medios de periodismo, difaman a los que les sean contrarios o niegan alguna verdad que se hable de ellos, negando aunque existan. Por eso siempre se verá que algún periodista sale a negar cosa de ellos, y después los loros repetirán lo que esos periodistas reconocidos digan. Ellos son los que crean leyes en las naciones que después puedan usar para perseguir a los que de veras sirven con sinceridad a Dios, o se les opongan. Ellos son los que controlan este mundo de entre las sombras. Antes no tenían el poder suficiente para lo que buscaban, que es dominar el mundo, pues se creen superiores a todos y en el derecho a hacerlo, pero ahora ya tienen el poder y la tecnología para lograrlo. El crear un nuevo orden mundial que controle a cada individuo y que todos dependamos de ellos, es cada vez más posible, y este nuevo orden en realidad no será nuevo, sino es el mismo viejo orden mundial de siempre, que nos han dominado, con los países imperialistas de siempre a la cabeza, solo que ahora nos quieren dominar a todos de una forma más sutil y total, ofreciéndonos paz y seguridad. Ellos son camaleones que están en medio de nosotros, pero sobre todo son personas religiosas si se les puede llamar de esa forma, mejor dicho son espiritistas teniendo como principal brazo armado a los satanistas, y como financistas a los grandes grupos de poder con las familias más ricas a la cabeza, que buscan también instaurar una religión universal, la religión de ellos, la religión que ve a Lucifer como un dios. Como lo harán se verá en el tiempo. Que lo lograrán, la Biblia dice que sí lo harán, que el mundo está engañado y que un día libremente sabiendo la verdad los obedecerán. También se dice que así será, pero se sepa que después que su reino llegue a estar en su mayor dominio, tan pronto así sea, vendrá su destrucción repentina. Ahora veamos qué nos dijo John Todd, ex brujo druida, que al convertirse al cristianismo se atrevió a hablar de ellos.
pero que ahora ya está muerto. Conferencia que dio en una iglesia bautista de la Biblia de Elkton, MD, Estados Unidos, en otoño de 1978. Antes de empezar me gustaría decir algo, y es que por lo visto, sin falta, cada vez que hablo algunos hermanos y hermanas terminan llenos de miedo. No hay razón para temer. Aparentemente, cada vez que hablamos del enemigo, los cristianos se asustan, en vez de envalentonarse para luchar como locos. Por tanto, propongo que cuando hayamos terminado, si alguno tiene miedo, que se ponga a orar en la capilla o en cualquier sitio donde esté solo con el Señor y hable del asunto con él. En cuanto al diablo, no hay que temer nada. Hace 2000 años que fue derrotado. Y por eso me encuentro hoy aquí porque fue derrotado hace 2000 años. Creo que cuando me salvé, lo que más furioso me puso fue darme cuenta de que había estado sirviendo a alguien toda mi vida, durante más de 20 años, que hacía 2000 años que estaba derrotado. Me imagino que la única razón por la que le serví fue porque hasta que me salvé no me di cuenta de quién era. Me hizo falta esa luz para entenderlo. Es como lo que predicó el hermano Berry esta mañana, de que el diablo ciega los ojos del pueblo de Dios y los ojos del mundo. Es la realidad. Es capaz de hacerlo. Yo le serví durante 20 años en calidad de sacerdote y de sumo sacerdote, y más tarde de gran druida, y tenía a miles de personas que le servían también bajo mí, y ni una vez se me ocurrió pensar a quién estaba yo sirviendo en realidad. Con lo de la brujería yo aprendí muchísimas cosas, y no se las voy a contar todas ahora. Son muchísimas las cosas que aprendí y que enseñé como parte de la educación para la brujería. Durante el aprendizaje, durante el paso por lo que llamamos el patio exterior, te dicen que hagas cosas y tú no preguntas, ¿por qué? Si se te ocurriera preguntar por qué, te dirían que te estás portando mal y que no hay que preguntar, principalmente porque ellos no conocen las respuestas. Yo nunca supe la razón de lo que hacía o por qué enseñaba a los demás lo que enseñaba. Esas cosas resultaban, y por eso las hacíamos. Después de salvarme fue cuando me di cuenta de por qué resultaban. Hizo falta eso. Me imagino que después de saberlo no hay forma de volver a lo mismo. Esta noche quiero dar rápidamente, bueno, la verdad es que no puedo ir muy rápido, pero lo intentaré, mi testimonio. Luego les daré la palabra a ustedes para que hagan preguntas y yo responderé. Yo lo he aprendido a las malas, tras 5 años, que aunque para mí es normal lo que yo digo, para los que lo escuchan es algo asombroso. Me doy cuenta de que cuando acabamos las reuniones, muchas de las cosas les suenan muy extrañas a los cristianos. Casi todos han nacido y vivido en hogares cristianos, y aunque fueran mundanos, no se parecían en nada al ambiente que yo vivía, de forma que cuando yo hablo de estas cosas, para mí son normales y corrientes. Probablemente esa es la razón de que tengamos tanto éxito en nuestro ministerio con gente que está envuelta en drogas y en el mundo de lo oculto, porque durante años han estado intentando hablarles de estas cosas a los cristianos, de sus experiencias, y los consideraban chiflados. Luego llego yo y les digo, oh, sí, claro, encantado de escucharte, yo he pasado por lo mismo. Yo entiendo de eso mismo, y me siento y escucho y a ellos les resulta sorprendente que los crea, porque resulta que yo he tenido las mismas experiencias. Por eso yo no me quedo boquiabierto cuando me dicen que han visto demonios o cosas flotando por el aire o que han recibido respuestas en las tablas o ouija, o que han obligado a personas a hacer su voluntad por medio de sortilegios, porque yo he pasado por ahí y sé que es algo real. Pero al mismo tiempo sé que ese poder es muy débil comparado con lo que tengo ahora. Este año estuvimos en St. Paul, donde iban a celebrar su congreso, que terminaron cancelando. Lo están celebrando actualmente en Washington, D.C., y esta es la última noche. Ha aparecido en todas las primeras planas de los periódicos. Los cristianos de todo Estados Unidos nos dicen, no pensarás que nos vamos a creer que los brujos están así de organizados. Que no. Tienen senadores, diputados, y brujos importantísimos allí en ese congreso, están todos reunidos y, no están organizados, en absoluto. En fin, que estuvimos allí, y muchos brujos vinieron a preguntarme por qué me había hecho cristiano. ¿Se dan cuenta? Los brujos tienen la opinión de que los cristianos o bien son lo más maligno que haya habido sobre la faz de la tierra, o bien de lo más estúpido que pueda haber. Querían saber por qué razón me había hecho yo cristiano. Les dije, porque ahora tengo más poder que cuando era brujo. En realidad ese no es el motivo, pero lo dije con palabras que ellos pudieran entender, pero no les cabía en la cabeza. Yo entiendo cómo se deben de sentir. Cuando yo estaba envuelto en la brujería, nunca pensé en hacerme cristiano hasta la noche en que me salvé. Jamás consideré que fuera una solución,
Jamás consideré que Jesús era una solución, y pensé que las cosas de la iglesia cristiana eran necias, por decirlo menos, y peligrosas por decirlo más. Me imagino que es que en realidad son peligrosas para la brujería, pero voy a explicar rápidamente mi origen. Yo vengo de una familia llamada Collins. En esta parte del Océano Atlántico algunos han cambiado su nombre al que tenían antes de la Guerra Civil, que es Todd. Con eso no quiero decir que todos los Collins sean Todds ni de la familia que yo provengo, pero esta familia fue la que trajo la brujería a los Estados Unidos. La otra noche estuve en Filadelfia, y aunque yo no entiendo todas las razones, después de salir de allí el periódico decidió que su mayor campaña estaría dirigida en contra mía, y por tanto, muchas de las cosas que conté en mi testimonio, dijeron que tras investigarlas no eran verdad. Es curioso, porque nosotros también las comprobamos y sí que son así. Como muchas de las cosas que diré esta noche, incluso llegamos a decir que la brujería partió de los alrededores de Salem, Massachusetts, e incluso nombré la bahía en donde tomaron tierra los brujos, a la que pusieron el nombre del brujo principal, antepasado mío, Frances Collins. Y el periódico dijo que ese lugar no existe. Sí que existe. Lo buscamos en el mapa y sigue existiendo. La verdad es que no entendemos muy bien qué es lo que se proponían, pero me imagino que consiguieron confundir a bastante gente que ya no hará caso. Nos preguntábamos cuándo llegarían a hacer algo así. En fin, yo vengo de la familia Collins. Déjenme recordarles rápidamente que en Salem no ejecutaron a ningún brujo. La editora Chick Publications pronto va a sacar un libro sobre este tema. Con la excepción de una prostituta, todos los que fueron ejecutados en Salem eran cristianos. Los juzgó y sentenció un tribunal y un pastor que no era pastor, sino un mercader de esclavos pagado por los Collins. La iglesia fue edificada por los Collins y los miembros del jurado eran todos de la iglesia Collins. No hace falta decir que no eran cristianos, sino brujos. Nosotros lo hemos investigado in situ. Voy a explicarlo todo por encima para no confundirles demasiado. Claro que ya he echado por tierra lo que les enseñaron en la secundaria en historia, tengo eso por costumbre. Antes de que acabe la noche ya habré echado por tierra muchas más cosas. Cuando era joven empecé a practicar la brujería. Mi primer sortilegio lo eché a los 8 años. Y a la edad de 13 empecé a estudiar para el sacerdocio. Me pidieron que entrara en el patio exterior de la cofradía que tenían en Columbus, Ohio, donde me crié, y a los 14 años recibí la iniciación. Antes de seguir quisiera anunciar que cuando acabe el servicio, encantado charlaré con cualquier masón que esté presente, y compararé mi iniciación a la brujería con la suya palabra por palabra y acción por acción. Son idénticas. Encantado discutiré el asunto con usted. Después, a los 18 años, fui iniciado como sumo sacerdote. Con ello me convertí en el pastor principal, más o menos. Es que en la brujería hay una pequeña diferencia, y es que los ministros son los únicos que se reúnen, una vez al mes. Los demás miembros de la congregación ni siquiera sabe quién más forma parte de ella. Únicamente se dirige cada uno a su sacerdote particular para pedirle favores, jamás se reúnen. En fin. A los 18 años me hicieron sumo sacerdote. Con eso conseguí librarme del servicio militar en Estados Unidos porque todas las confesiones religiosas, o hermandades de brujería, están reconocidas por el gobierno como iglesias exentas de impuestos y por tanto sus ministros no tienen que cumplir servicio. De manera que quedé exento del servicio militar, pero en aquel tiempo muchos estábamos convencidos de que era importante fundar agrupaciones de brujería en las bases militares, por lo que nos metimos de voluntarios. Eso era en 1968. En 1970, cuando me licencié, había una cofradía en todas las bases militares de Estados Unidos y de Europa, y en las 4 ramas del ejército, de forma que se extiende muy rápidamente. Estuve en Vietnam, luego volví y me volví a meter de voluntario por 6 años. Serví 30 días de esa temporada de 6 años, en Alemania. Hasta ese momento, para mí la brujería era igual que ser un bautista o un católico. Era una religión. Yo no creía que tuviera nada de especial, que es lo mismo que piensan la mayor parte de los brujos. De hecho, en aquel tiempo yo creía en un sistema de divinidades en el que había dioses y diosas y creía de una forma muy devota, es lo que me habían enseñado toda la vida. Creía también en los poderes psíquicos, y nada más. Mientras estaba en Alemania, una noche, tras tomar algunas drogas y beber mucho, nos metimos en un tiroteo en pleno centro de Stuttgart, un oficial y yo. Y al oficial lo mataron. En el ejército son muy estrictos cuando muere un oficial, no les gusta, por lo que me colocaron aislado, y yo me quedé allí,
esperando cadena perpetua o poco menos. Ya le habíamos ofrecido una petición al juez de que nos declararíamos culpables y me daba 30 años y hacíamos así las paces, pero él la rasgó y se rió de nosotros. Yo estaba bastante convencido de que para mí había acabado todo, no podía hacer nada. Bueno, resultó que unos días antes habían provocado un motín en la empalizada, y habían colocado aislado conmigo a un tipo que luego dejaron salir, por lo que pude hacer llegar a Estados Unidos noticias de la situación en que me encontraba. Llevaba tan poco en Alemania que no me había dado tiempo de fundar una cofradía en Stuttgart, por lo que no había forma de hacer llegar las noticias. Así que este tipo me hizo una llamada a cobro revertido a Los Ángeles, a mi madre adoptiva, y le dijo en qué situación me encontraba. Yo le había pedido que le dijera que le echara un sortilegio al jurado para que pensara que yo era una persona muy buena, y yo de verdad creí que eso era lo que iba a pasar. Yo he visto que los sortilegios funcionan y resultan en muchísimas ocasiones. Últimamente he visto cómo han resultado en los tribunales, pero yo no me esperaba lo que luego sucedió. Unos 3 días más tarde de haber hecho la llamada telefónica a aquel hombre, se abrió la puerta de mi celda y me encontré con un senador y un diputado de Estados Unidos, un par de generales y una licencia honorífica. En el documento de la licencia honorífica no daban ninguna razón de por qué me licenciaban. Era simplemente una licencia honorífica, como si hubiera acabado mi servicio militar. Tenía señalado todo el tiempo, el rango y el grado. Incluso me dieron una acreditación secreta de seguridad. Me dijeron que las actas del tribunal militar sobre mi caso habían sido destruidas y que mi ficha militar sería colocada en un archivo supersecreto de seguridad de forma que nadie podría hacer nada con ella, y nada más. El senador y el diputado se fueron, y yo fui a Fort Dix, donde saqué todos los demás documentos y mis cosas, y me dirigí a Columbus, Ohio, preguntándome durante todo el trayecto qué clase de sortilegio podría ser tan bueno que consiguió a senadores y diputados para cumplir su orden. Yo seguía sin saber lo que ocurría, de forma que cuando llegué a Ohio y volví a empezar a hacer preguntas nada más aterrizar, me dijeron que me habían estado esperando y que tenían para mí un sobre en el que había un boleto de avión de primera clase hasta Aeropuerto Kennedy, de Nueva York junto con $2,000 para gastos, que tenía que tomar el primer avión y que ya avisarían a ellos por teléfono que iba en camino. Me pareció bien, solo que yo quería saber quiénes eran ellos. Me dijeron que ya lo sabría cuando llegara. Me monté en el avión, despegamos y aterrizamos en el aeropuerto, y por supuesto me estaban esperando. Era una persona cuyos libros había leído y que para mí era uno de los brujos más prominentes que habían existido jamás. Y para mí fue un privilegio inmenso el poder vivir con él aprendiendo de él más cosas sobre la brujería. Miren, el domingo por la noche, cuando estuve en Filadelfia, di su nombre, también lo voy a hacer aquí dentro de un minuto. Incluso dije en qué trabajo estaba colocado cuando yo estuve viviendo con él, pero los periódicos llamaron a la universidad aquella, y allí negaron que hubiera trabajado jamás en ella. Es curioso, porque yo mismo estuve en sus clases de la universidad. Es increíble cómo saben cubrir las cosas. Ahora él tiene su propia universidad particular para brujos, y se llama Dr. Raymond Buckland, que en aquel tiempo era el director del Departamento de Antropología de la Universidad de Columbia, aunque ahora la Universidad de Columbia dice que él no ha existido jamás. Estuve un tiempo aprendiendo de él. Luego pasé otra temporada en Maryland, y me fui a California a estudiar más. Durante este proceso me empecé a enterar de lo que casi todos los brujos ignoran, y es que los dioses que han estado adorando no existen, sino que son formas adoptadas por los llamados espíritus familiares, o guías espirituales. Demonios los brujos no los llaman demonios, les gusta llamarles guías espirituales, y que en realidad hay un solo dios, que se llama Lucifer. Para mí esto fue muy sorprendente, porque toda la vida me habían enseñado a creer que el diablo no existía. Es que los brujos no son satanistas, ¿entienden? No creen en Satanás, y rápidamente me explicaron que Lucifer era Dios bueno, no malo, y que Jesús era el imitador, de forma que estuve aprendiendo muchísimas cosas de la brujería, y también de la razón de que estuvieran involucrados senadores y políticos. La razón era que nosotros éramos la religión de una organización política llamada los Iluminados. Y me contaron toda la historia de los Iluminados. Me instruyeron en todas sus realizaciones, en lo que pensaban realizar en el futuro, y en lo que yo iba a hacer. Antes de seguir adelante quiero enseñarles un par de cosas para que lo entiendan todo más claramente.
Esto que ven aquí se encuentra en el revés del billete de $1, y en realidad es el sello de los iluminados. Nos dicen en Estados Unidos que es el revés del gran sello de la nación. El único problema es que Estados Unidos jamás ha sellado un documento con esto. Jamás. Ni piensa hacerlo. Este sello existe desde antes de hacerlo Estados Unidos. Y les invito, a los que sepan latín, a mirar después un billete de $1 y leer lo que dice la banda inferior. Dice, este nuevo orden que comenzó en 1776, pero no se refiere al 4 de julio, sino al 1 de mayo de 1776, el día de la fundación de los Iluminados. El esquema consiste en 3 pirámides en una esfinge, que explicaré de forma rápida. Aquí hemos puesto unos cuantos bloques, pero cada pirámide está formada por cientos de ellos. Se trata de la organización política. Esta es la pirámide central. Representa parte de las organizaciones políticas y policíacas que utilizan, y han colocado principalmente las que desarrollan su actividad en Estados Unidos. En la punta de arriba de cada pirámide verás un coronamiento con un ojo dentro. El coronamiento es la familia Rothschild, el tribunal que gobierna los Iluminados. Fueron ellos los fundadores. El ojo es Lucifer, su dios y su voz. Cada una de las pirámides tiene 3 bloques en la punta de arriba. El bloque de arriba es lo que yo entré a formar parte, en lo que me iniciaron, el Consejo de los 13, llamado el Consejo de los Grandes Druidas. Ellos solo aceptan órdenes de los Rothschild y de nadie más. Son su sacerdocio particular. Directamente bajo ellos está el Consejo de los 33, que son los 33 sumos masones del mundo. El Consejo de los 500. De entre las personas más ricas del mundo son 500, de verdad de entre las personas y conglomerados más ricos del mundo, y es de donde les viene su verdadero poder. Se lo demostraré dentro de un minuto. No creo que vean muy bien las letras, pero esto es la organización de la brujería. El alba dorado es el 4.º bloque que se ve aquí, que es la cofradía particular de los Rothschild. El Festival de las Artes Acuarianas es la organización que vincula a todas las hermandades ocultas en St. Paul. La Iglesia de los Brujos de Estados Unidos de la que yo era miembro. La Iglesia de todos los mundos tiene su base en St. Louis. Estoy hablando de diversas confesiones, igual que están los bautistas del norte, los bautistas del sur, los bautistas independientes, etc. El Consejo Nacional de las Iglesias, la Hermandad Satánica de Estados Unidos, la Cientología, Unidad, son medios de los que se sirven los brujos para hablar a los que consideran cristianos. La iglesia de Wicca es otra de las confesiones. Está en Greenfield, Carolina del Norte. La Liga Antidifamación Acuariana es una organización que formó uno de los grandes druidas, Isaac Bonowitz, y también está la Unión de las Libertades Civiles Americana. Sus objetivos son hacer que aprueben leyes por medio de las cuales puedan acusar y sentenciar en el Tribunal Federal a las iglesias cristianas que difamen a los brujos y cualquier cosa relacionada con lo oculto. Han ganado millones de dólares en los tribunales federales. Judíos militantes que combaten el antisemitismo. Luego está la iglesia a la que pertenecía Charles Manson, la iglesia del proceso del juicio final. Yo también formé parte de ella. Creen en los sacrificios humanos y creen que la única solución al cristianismo es poner bombas en las iglesias y ejecutar a los cristianos. La hermandad garneriana es la brujería tradicional de Inglaterra. La Orden de la Rosa Cruz, otra palabra para los Rosacruces, es una orden de sacrificios. Y la Santa Orden de la Carretera es otro grupo de brujería tradicional en Inglaterra. Este símbolo es el más importante de todos. Es el poder de los iluminados. Sin la esfinge, el misterio de los iluminados no tendría poder ninguno. De aquí les viene todo su poder. Verán que la cabeza es la familia de los Rothschild y el Consejo de los 500. Debajo están los Rockefeller, DuPont, Kennedy, Onassis y otras familias. También la reina Juliana está en el Consejo de los 500. Por allí en el centro se ve el corazón, el Banco de Inglaterra, el Banco de Francia, y la ley de la Reserva Federal. Casi todo el mundo cree que la Reserva Federal es una organización del gobierno, pero no lo es. No tiene nada que ver con el gobierno de los Estados Unidos, es una compañía de accionistas, los dueños son particulares. Y gran parte de las acciones son de personas extranjeras. Muchos bancos y sociedades famosas son propiedad de los Illuminatis, o bien están controlados por ellos. Solemos decir a los cristianos de todo Estados Unidos que un ama de casa o marido no puede salir a comprar ningún día ni ninguna semana a una tienda o compañía que no sea propiedad de los iluminados. Es imposible. Hace unos 12 años,
Philip Rothschild le ordenó a una de sus amantes que escribiera un libro de 1100 páginas en el que todos los brujos podrían leer cómo iban a controlar el mundo por medio de los iluminados. Se llama Atlas contra los hombros. Uno de los puntos incluidos en el libro se está cumpliendo ahora mismo por todos los Estados Unidos. En realidad, una tercera parte del libro es una descripción de cómo iban a alzar los precios del petróleo y luego destruir los campos petrolíferos, y que también acabarían con el carbón. El libro habla también de que harían volar molinos de grano, y de que descarrilarían trenes. Su único objetivo es hacer quebrar sus propias compañías y destruirlas hasta destruir todo el sistema monetario del mundo, y de todas formas seguir siendo tan fuertes financieramente que puedan sostenerse firmes. Ahora volvamos a mi testimonio, para que todo el mundo respire tranquilo durante un rato. Ya sé que pensaban que lo que iba a hablar versaba sobre sortilegios y fantasmas, pero se han encontrado con una sorpresa, ¿verdad? Lo que les estoy contando es más fantasmal todavía. En fin, a medida que aprendía todo esto me llevaron a Colorado Springs, en los exteriores del centro NORAD, aproximadamente a 1,5 kilómetros, y me hicieron una iniciación para el Consejo de los 13. Luego me mudé a San Antonio donde viví hasta que me salvé, y desde donde gobernaba una zona de 13 estados. Cuando me salvé tenía 5,000 cofradías, otra palabra para decir iglesias, que en total suponían 65,000 sacerdotes y sacerdotisas. Con ello me refiero únicamente a los ministros, no a la congregación, por lo que el número es bastante considerable. Este estado no era de los que yo llevaba, este lo lleva la señora Buckland, pero Ohio sí era uno de ellos, por lo que estaba bastante cerca. Viví allí hasta que me salvé el día del trabajo de 1972. Y lo que hizo que me salvara fue lo siguiente: los grandes druidas se reúnen 8 veces al año en las festividades de los brujos en varios lugares del mundo. La última reunión a la que yo asistí la presidí yo mismo. Se celebró en San Antonio, en el edificio del casino. Llegó un mensajero de la Embajada de Londres, miembro de nuestro Departamento de Estado, que traía una valija de correo sellada, para que no la abrieran en inmigración, y tras dejarla se fue. Desde el momento en que la habían sellado en la Embajada de Londres no había sido abierta. El Dr. Buckland rompió el sello y yo saqué 6 cartas que llevaban el timbre de los iluminados. Las 4 primeras cartas no hablaban sino de negocios, de cantidades que habíamos de pagar aquí y allá y cosas así. En realidad el Consejo de los Grandes Druidas no son sino banqueros glorificados, y cada mes destinan cheques por valor de millones de dólares a diversas personas de los campos de la política y de la religión. Pero fueron las 2 últimas cartas las que me hicieron salirme. Cuando era niño, había acudido casualmente a algunas clases de la catequesis dominical cuando estaba aburrido y no se me ocurría nada mejor que hacer, y en aquellas clases había oído hablar del libro de Apocalipsis y de algunas de las cosas que decía, cosa muy extraña, que a principios de los años 60 oyera hablar de algo así, al menos en aquel tipo particular de iglesia a la que asistía, que era bastante liberal. De forma que yo tenía un poquito de idea de lo que creían los cristianos que decía su Biblia. A mí me parecían estupideces, pero en fin, tenía alguna idea. Aunque yo formaba parte de un plan para establecer un gobierno mundial, yo siempre me reí un poco del asunto, no creí que fuera a ocurrir, que aquello era algo serio, para mí era un jueguito que hacíamos. Mientras los Rothschild seguían teniendo cantidad de dinero que gastar en nuestros planes, nosotros seguíamos adelante y gastábamos el dinero. De forma que nunca me lo tomé en serio hasta que abrimos las últimas 2 cartas. En la primera carta que abrimos de aquellas 2 últimas, había un gráfico con el que se ilustraba un plan de 8 años para tomar el mundo, y que terminaba en el mes de diciembre de 1980. Desde que me he salido, no he visto ni uno de los puntos que se haya retrasado o haya fallado de ese gráfico. No digo que no se puede retrasar, pero hará falta que muchos cristianos se pongan a orar muy en serio, lo cual no he visto hacer todavía. Y luego la última carta que abrimos, contenía, bueno, primero voy a decir las palabras que había allí, y luego intentaré explicarlo, porque los brujos hablan en inglés pero dicen palabras que a lo mejor para otra persona no significan nada. Decía, hemos encontrado a un hombre que creemos es el hijo de Lucifer. Creemos que con su esfuerzo y nuestro respaldo se puede convertir en el gobernante de este mundo, detener todas las guerras y traer paz por fin a este mundo tan lleno de guerras. Eso significaba literalmente que habíamos encontrado a una persona que tenía unos poderes tan fabulosos que iba a convencer a la gente de que era su única salvación.
Eso, en términos cristianos, significaba que se trataba de alguien más poseído del demonio de lo que nunca lo había estado nadie antes. El anticristo, 1 de Juan 2, 18, Apocalipsis 13. Tras leer aquello, el 1 de agosto de 1972, decidí que ya era hora de buscar otro sitio donde largarme. No es que fuera una idea nueva para mí, antes de que me hicieran gran ruida ya había pensado en salirme. También lo había pensado una joven actriz de California a quien ordenaron ejecutar y dejar colgada con un corte de 30 centímetros en la garganta, que es una de las cartas del tarot, para decirle a todos los brujos que ella había traicionado la brujería y que por eso había muerto. Tras ver aquello y lo que le había ocurrido a Sharon Tate decidí quedarme. Pero entonces sí que me quería salir. No sabía cómo hacerlo y no consideraba que el cristianismo fuera una forma de escape, pero me quería salir. Pasó un mes y estuve tomando muchas drogas. De hecho, la noche en que me salvé pesaba 67 kilos, porque me tomaba $150 al día de anfetaminas de metadrina, me la inyectaba en la vena, lo que la gente de la calle llama cristal. De forma que yo estaba verdaderamente paranoico y echado a perder debido a tanta droga, y todos estos planes no ayudaron a tranquilizarme, de forma que un sábado por la tarde se me presentó un predicador bautista en una de nuestras tiendas de objetos mágicos. Había venido porque de la noche a la mañana, casi, se había dado cuenta de que la brujería era algo real, y siempre había pensado que no eran sino fábulas. Para él no eran sino brujas que volaban en palos de escoba con narices puntiagudas llenas de verrugas y sombreros en punta. Se había dado cuenta de que no era así cuando descubrió que su hija era una sacerdotisa iniciada de una cofradía de brujería. La había sorprendido haciendo un sortilegio en su habitación una noche, de forma que de repente se convirtió en algo muy real para él, y después de orar y ayunar mucho, decidió localizar a algunos brujos e intentar testificarles. No conseguía comunicarse con su hija y hacerle ver la verdad, por lo que pensó que intentaría hacerlo con los jefes, y que si ellos se salvaban, tal vez su hija se salvase. De forma que me encontró en una de nuestras tiendas de objetos de magia que se llamaba el Bazar Español, allí en San Antonio, y me empezó a testificar. Él sabía quién era yo debido a que utilizaba mi nombre de brujería, Lance, y casi todo el mundo en la ciudad me conocía de verme en la televisión o en los periódicos donde aparecía hablando de la brujería. Empezó a testificarme y yo le dije, con palabrotas y blasfemias, que no me interesaba en absoluto y que por favor se fuera. Cuando esto le falló, se dio cuenta de que no podría pasar por alto los demonios que yo tenía dentro, por lo que empezó a ordenar a los demonios que se estuvieran callados. Luego procedió a orar por mí tanto si yo quería como si no. Y la oración que hizo fue algo así: exijo que Satanás deje de concederte sus beneficios, incluyendo las drogas. Lo ordeno en el nombre de Jesús. Y le ordeno a Satanás que deje de comunicarse sobrenaturalmente contigo, y deshago el poder de tu brujería hasta que te encuentres cara a cara con el Evangelio, y ordeno que tu mente sea liberada para que puedas percibir el Evangelio y decidirte por ti mismo. Esto era lo necesario dada mi condición, porque mi mente ya no me pertenecía. Y luego se fue. Yo pensé que estaba loco, y subí a tomar más drogas, porque no entendía los sentimientos que me embargaban, que no eran muy positivos en aquel momento. Aquella noche no tenía preocupaciones de ningún tipo, y me tomé todas mis drogas porque esperaba un cargamento muy grande de drogas que iba a venir de México por Laredo. Solo que ocurrió algo que nunca antes había sucedido: agarraron las drogas. Aquella noche estaba en la frontera un guardia de los que nosotros no habíamos pagado. Incluso traían el cargamento en un auto malo, que tenía una matrícula incorrecta. Todo lo que podía salir mal salió mal. Agarraron el cargamento y yo me quedé sin drogas. Cuando me enteré hice varias llamadas telefónicas a varias partes de Estados Unidos intentando encontrar a alguien que me pudiera mandar drogas rápidamente. Casi todo el mundo había gastado toda la suya o estaban terminándola, y me dijeron que el martes por la mañana me podrían mandar algo. Pero aquello era mucho tiempo para un adicto tan grave como yo, de modo que el lunes por la noche, el día del trabajo, estaba sufriendo muchísimo con los síntomas de abstinencia. Me monté en el auto, y cuando lo sacaba del parking casi me caí al río. De forma que lo dejé y me fui a pasear. Caminé a lo largo de unas 4 o 5 cuadras hasta llegar a un cine. Era un cine normal y corriente, que todavía existe, que ponía películas normales y corrientes. No tenía nada que ver con una iglesia cristiana, por lo que yo pensé que ahí estaría seguro. Pagué la entrada y me metí dentro.
Me senté en la tercera fila y me dispuse a meterme de lleno en la película. Esta se llamaba La Cruz y el Puñal. A lo mejor a ustedes les resulta gracioso, pero a mí, en aquel momento, no me hizo ninguna gracia. Me pasé toda la noche diciendo chistes para burlarme de la película, y me interesé por el personaje Nicky Cruz. ¿Se dan cuenta? Ustedes piensan de una forma, y yo ahora pienso igual porque soy cristiano, pero siendo brujo pensaba diferente. David Wilkerson era el enemigo y Nicky Cruz era el héroe. Mientras observaba pensaba, este tipo es bastante bueno, no hace nada mal, a lo mejor consigue convertir al predicador, y resultó que se salvó. Actualmente este término para nosotros no nos dice nada, pero cuando el viejo Nicky Cruz se transformó en el nuevo Nicky Cruz, eso era algo imposible. La piedra angular que sostiene todo el edificio de la brujería es que no se puede echar un sortilegio, ni mezclar una poción, ni celebrar un ritual, si no se conoce bien a fondo la astrología. Es la base de todas las prácticas de brujería, y uno de sus principios es que cada uno nace con una personalidad fija y que no se puede hacer nada para cambiar esa personalidad, y la mía era bastante desagradable. De modo que si Nicky Cruz había cambiado, aquello era un milagro incomprensible para los brujos. Cuando salí de allí me encontraba muy confuso, porque no entendía lo que había ocurrido, incluso me olvidé que estaba sufriendo los síntomas de abstinencia. Cuando salía del cine, se me acercó un joven y me entregó un folleto diciendo, «Toma, para ti». Y con eso se dio la vuelta y se fue. No le dio a nadie más ningún folleto, se fue tranquilamente, y resultó que aquel papelito tenía como título Hechizada, y trataba de la brujería. Vean, yo me eduqué en un mundo sobrenatural. Durante toda mi vida, los que me rodeaban y yo escuchábamos a guías espirituales, pero desde que aquel predicador había orado por mí, mis guías espirituales no me habían dicho ni mu. Me sentía como vacío. Lo describiré de esta forma: ¿han tenido alguna vez una batalla porque orando, por mucho que oran, les da la impresión de no llegar a ningún sitio? Pues así es como me sentía yo, como que no conseguía comunicar en absoluto. Estaba vacío, tras 14 años de dependencia de estos espíritus, puesto que me decían todo lo que tenía que hacer. Ya nadie me decía nada porque este predicador con autoridad les había ordenado que se callaran. Y leyendo el folleto tuve suficiente sentido común como para darme cuenta de que intentaban comunicarme algún mensaje, de que de alguna forma alguien quería decirme algo, pero desde luego no eran mis guías espirituales los que me estaban dando libros sobre el tema de la brujería en los que se decía que detrás de todo ello estaba el diablo. Tiré el libro. Me encontraba en un estado de confusión mayor de la que nunca había experimentado en mi vida. Me fui caminando a mi apartamento que estaba situado en el edificio del casino, donde hay varios nightclubs, y entré en uno de ellos, en el Club Aquarius. Me dirigí a la trastienda del club y me senté en la oficina yo solo para aclararme las ideas. Estuve varias horas pensando, tratando de encontrar una iglesia cristiana a la que pudiera ir a preguntar, cuyo ministro no fuera nuestro. A lo mejor a ustedes esto les suena extraño, pero a mí, que fui un gran druida, me resulta muy normal. Lo que ustedes ven en las iglesias muchas veces y que se creen que es liberalismo, no es sino que están pagados. Se lo explicaré de una forma más sencilla: han aceptado el dinero y rechazado al Señor. A un ministro que no esté muy entregado, le cuesta mucho rechazar $500,000 que se le ofrezcan como soborno, y a veces es incluso más. De hecho, una iglesia que yo conozco recibió $8 millones en 2 años, y otra 10 millones en un año. De forma que sí que reciben buen dinero. Lo cierto es que yo no tenía conmigo una lista de nombres, por lo que no sabía quiénes eran nuestros y quiénes no. Tenía miedo de dirigirme al pastor equivocado, porque de esa forma podría hacer que me mataran. Me quedé allí pensando un poquito y me acordé que la noche anterior una de nuestras brujas que era prostituta en el centro había entrado en el nightclub chillando despotricando en contra de una cafetería llamada el Grengate Club. Era un lugar extraño. Había alojado un espectáculo de variedades hasta 3 meses antes de la fecha, cuando llegó un ministro que estuvo predicando sin que nadie lo invitara y provocó una transformación. No llevó sino 15 minutos, y al cabo de ellos, 20 personas se habían salvado, incluyendo las bailarinas, los barman y camareros, los músicos, gente de la congregación y los dueños, que eran un matrimonio. De forma que cuando todos se salvaron, decidieron entregarle el local a una iglesia bautista a la que asistían, que era la iglesia bautista que estaba orando y ayunando por mí. Ahora,
No confundan a Jack Taylor con el pastor que entró a predicar, él era de otra iglesia. Pero él no había conseguido que los de su iglesia oraran y ayunaran por los brujos, porque nada más nombrar la palabra se pensaron que estaba loco. Lo que hizo fue que acudió a los de Castleis, que eran famosos por obrar con el poder de Dios, y les pidió que oraran y ayunaran. Y había unas 500 personas orando y ayunando aquel fin de semana para que yo me salvara. Yo creo firmemente que influyeron muchísimo en ello. Esta chica me había hablado del lugar puesto que quería que lo incendiáramos, que lo compráramos o algo, porque le estaba arruinando el negocio. Imagínense a una prostituta que le está haciendo una proposición a un soldado y por otro lado a alguien más predicándole la palabra de Dios al soldado. Así no pueden resultar bien las cosas. Ella estaba enfadadísima, por lo que decidí que iba a mirar allí. De forma que me fui a la estación de autobús y entré. Serían las 2 de la madrugada y por lo visto allí cerraban a medianoche. Yo confieso que creo firmemente que Dios a veces rompe barriles de Coca-Cola, porque cuando entré estaba el director arreglando un barril de Coca-Cola que se había roto justo cuando estaba a punto de cerrar, y por eso se había quedado hasta esa hora. Yo entré y él empezó a testificarme, y todo fue bien durante unos 45 minutos o una hora, hasta que saqué el tema de la brujería. En ese momento, se le puso la cara blanca y fantasmal y llamó al pastor para decirle, ese brujo está aquí ahora mismo conmigo, y el pastor dijo, bueno, para eso hemos orado y ayunado, para que fuera allí, adelante, testifícale, llamaremos a todo el mundo para que empiece a orar. Empezaron a orar y él empezó a testificarme más, a enseñarme cosas de la Biblia y a orar por mí. Al poco tiempo yo también estaba orando y el Señor me salvó. Nunca lo olvidaré. Resulta que yo nací en una familia de brujos, y heredé todo lo que tenían mis padres. Eso significa que también heredé sus demonios, o unos muy parecidos a los que tenían ellos. De forma que nunca fui libre desde el momento en que el doctor me pegó una palmadita en el trasero en la sala de partos hasta aquella noche de 1972. Y si tú te sentiste de maravilla cuando fuiste salvo, no creo que nadie se haya sentido tan maravillosamente como lo que me sentí yo cuando me salvé. Bueno, a lo mejor me quieren discutir esto, pero por primera vez en mi vida fui capaz de pensar sin sentir una especie de algodón pesado dentro de mi cabeza. La verdad es que no sé con qué palabras expresarlo. Me sentía como que si me mataban al salir de allí, moriría feliz. Y salí, sin pensar en realidad en ningún peligro. A la noche siguiente volví y dije, la verdad es que me gustaría vivir lo suficiente como para disfrutarlo. La razón era que una vez has sido iniciado, no se puede abandonar la brujería. Una vez dentro, es para siempre. Para demostrarlo, les diré que desde que me salvé unas 500 personas han sido rescatadas de la brujería, salvadas, que no son muchas cuando se saben los millones de personas que hay, y en 5 años han matado a 50 de ellos. En estos momentos mi vida está en peligro constantemente, la mía y la de mi esposa, y la de todos los que se han salido. Empiezan con gratificaciones de $10,000 y llegan a varios cientos de miles, pero no se trata solo de brujos. Yo sigo teniendo algunos contactos entre los iluminados, que de vez en cuando me hacen favores. No entienden por qué razón me gusta ser cristiano, pero no creen que yo sea muy malo. A ellos les pedí que comprobaran en uno de los computadores que tienen en Nueva York, propiedad de los de la magia, para controlar la vida de todo el mundo. Quería comprobar los nombres de algunos ministros cristianos que yo pensaba que a lo mejor se encontraban con el mismo problema, y salió el nombre del hermano Berry, porque resulta que por su cabeza ofrecen $100,000. Ya Chick, de Chick Publications, el Dr. Van Impe, Joe Boyd, Dan Artree, mi pastor Roland Rasmussen y muchos otros. Podrías seguir durante mucho tiempo. Los brujos han decidido que estos hombres suponen un peligro tan grande para ellos que más vale tenerlos muertos que vivos, y están dispuestos a gastar millones de dólares con tal de que así sea. De forma que estamos en una guerra, y una que sigue adelante y empeorando cada vez. Antes de venir a la costa este, nosotros oramos muchísimo. Cuando me mudé a Los Ángeles, para ministrar a la gente de allí, todo el mundo dijo que estaba loco, pero ellos no saben lo que es la costa este. De verdad que hemos vivido experiencias increíbles, y les pedimos que por favor oren por nosotros y nuestro ministerio. Mi esposa normalmente viaja conmigo, pero ha tenido que volver a Los Ángeles por un asunto urgente, y les pedimos que oren por ella hasta que vuelva. Me parece que ahora voy a terminar y dejar que ustedes hagan las preguntas esperando que les pueda responder. Quien tenga una pregunta que levante la mano.
A ver si podemos hacerlo sin tener que apagar las luces. Sí, qué bien que podamos hacerlo. Alabado sea el Señor. Estos son modelos de joyas creadas siguiendo instrucciones demoníacas por personas muy importantes. Los cristianos se asombran cuando les digo que el mayor brujo que viviera jamás, brujo varón, fue el rey Salomón. Cuando se volvió para atrás, de veras lo hizo del todo. E igual de maravillosos que fueron sus escritos para nuestra Biblia, lo fueron para la Biblia de la brujería. Precisamente los ritos de iniciación y la forma de preparar las Biblias de brujería, como conjurar demonios, todo, hasta cómo cometer sacrificios humanos, son escritos originales de él. Antes de ponerme a explicar los significados, quiero decirles que antes era imposible comprar joyas de estas, excepto la cruz egipcia, fuera de una tienda de brujería. Hasta hace unos años, las fabricaban a mano plateros pertenecientes al sacerdocio y se las vendían únicamente a brujos iniciados en las tiendas de objetos mágicos. Pero luego los iluminados pensaron que una de las mayores faenas que les podían hacer a los cristianos era colgarles estas joyas del cuello y del brazo. La razón es que estas cosas atraen a los demonios, se pegan a la persona que las lleva. A lo mejor les sorprende ver la estrella de David entre estos, pero es porque se la ha llamado estrella de David últimamente nada más. Durante miles de años se la llamaba hexagrama o sello de Salomón. Cuando una bruja quiere practicar la brujería, se busca un pentagrama, que es una estrella de 5 puntas dentro de un círculo, y que es la forma de protección más fuerte que tienen. Colocan la estrella de 6 puntas, el hexagrama que además indica el significado por su nombre, hex. En inglés significa echar mal de ojo o un maleficio, lo ponen en un círculo en el suelo, y eso hace que aparezcan demonios según sus instrucciones. Es el signo más maligno de todos los de la brujería. A lo mejor no consigo que se den cuenta de lo que quiero, que es que sepan que es peligroso tenerlos. El pentagrama, cuando por encima termina con una punta, representa la brujería. Cuando tiene 2 puntas apuntando hacia arriba representa la adoración al demonio. El satanismo. Es interesante fijarse en que el símbolo de la estrella oriental tiene 2 puntas hacia arriba, y es una estrella de 5 puntas. Ese símbolo representa una cabeza de cabra, que para los satanistas es la representación del diablo, y utilizan una cabeza de cabra para adorarla como si estuvieran adorando al diablo. La cruz egipcia significa que desprecias la virginidad, crees en los ritos de la fertilidad y los practicas y adoras al dios del sol Ra. El dios del sol Ra es el nombre egipcio de Lucifer. El símbolo de la paz que vemos aquí arriba no es el símbolo de la paz. Yo no necesité hacer la iniciación que incluye la cruz rota, porque nací dentro de la brujería y no me era necesario. Los que no tienen un origen cristiano no tienen que hacerla. Pero las personas que han sido criadas en una iglesia cristiana, ya sean ellas cristianas o no, si se quieren unir a los que hacen brujería tienen que tomar una cruz de cerámica, volver la boca abajo y romper los travesaños horizontales de la cruz, simbolizando con eso que rechazan el Calvario y la iglesia cristiana. Dicen que eso te dará tranquilidad para practicar la brujería. De ahí es de donde sacaron la palabra de símbolo de la paz. Lo hemos llamado el símbolo de la paz en los últimos 20 años. Anteriormente, durante cientos de años, lo llamaban la cruz rota. ¿Cuál prefieres creer tú? Después tenemos lo que se llama el cuerno del unicornio, o cuerno italiano, que es como lo llaman ahora para poder venderlo. La traducción literal es: confías en el diablo para tus asuntos económicos. Si no confías en el diablo para tus asuntos económicos, no te lo cuelgues. Te garantizo que en la vida de un cristiano tiene la reacción totalmente opuesta. El último símbolo es el que llevan los sacerdotes y sacerdotisas iniciados, los miembros de las cofradías, para mostrar que han sido iniciados. Los cristianos me suelen preguntar: ¿qué tiene que ver todo esto con la iglesia cristiana? Nosotros no tenemos necesidad de preocuparnos por todo ello. Esta mañana echamos demonios de un joven que tenía en su muñeca la cicatriz de su iniciación, y era consejero y miembro de los ministerios de la Palabra de Vida. Los ministerios del Club Cristiano de la Palabra de Vida están por todos lados. Dense cuenta, la señorita que tomó mi lugar se había criado y educado en la Iglesia Bautista de Thomas Road, en Lynchburg, Virginia, la iglesia de Jerry Falwell, y era uno de sus miembros. Jerry no lo sabe, pero fue allí donde ella se crió y se educó, y ahora forma parte del Consejo de los 13. De forma que están en todas partes. ¿Otra pregunta? En la cinta no se puede oír la pregunta. Bueno, los Bilderbergers forman parte de los 500. No pensé que conocieran el término, y por eso no lo cité. Pregunta sobre el Consejo de la Trilateral. Seguro que no pudieron ver la pirámide,
porque estaba en la pirámide. El Consejo de la Trilateral es el consejo interno del Consejo de Relaciones Exteriores, que es el nombre norteamericano que tienen los Iluminados. Los que están allí lo saben muy bien, y son elegidos a dedo por David Rockefeller, el líder de los Iluminados en los Estados Unidos. ¿Está bien?, pregunta inaudible. No sé, yo no estaba encargado de ese estado. Le voy a hacer una pregunta. ¿Se trata de alguna iglesia de los Metodistas Unidos? Bueno, es porque la Iglesia de los Metodistas Unidos ha aceptado a la Hermandad Omega, que es una organización que iniciaron en Phoenix miembros de los Metodistas Unidos que creen que las sesiones de espiritismo son una práctica cristiana, y ahora es algo aceptado en la Iglesia de los Metodistas Unidos. De modo que puede serlo sin que lo echen. Pregunta, ¿podría resumir brevemente los pasos que faltan en el plan para tomar el mundo entre ahora y 1980? Si el pastor no pone objeciones, sí. La razón por la que pido permiso es porque puede resultar espeluznante, y hasta increíble. Me gusta dejarlo para lo último, para que puedan creer todo lo demás que yo digo antes de decir esto. Normalmente, tras hablar de ello rechazan todo lo demás, porque se encuentran en estado de shock. Lo restante es lo siguiente: actualmente están haciendo las cosas por el método de tanteos. Están probando a ver. El año pasado probaron a ver lo que sería no tener combustible para la calefacción de las casas. Este año van a ver si pueden matarlos de hambre, cortar por completo la electricidad en la costa este. La guía del libro Atlas contrae los hombros terminaba de esta forma: cuando las luces de la ciudad de Nueva York se apaguen por última vez, tendremos el mundo. Esto quiere decir que hacia el fin aislarán por completo a las ciudades. Habrá huelga de camioneros, durante meses no rodará nada, nada podrá ser transportado. Estas huelgas van a ser más violentas que las de los mineros del carbón que están ocurriendo ahora mismo, y los mineros del carbón volverán a la huelga. Actualmente están en proceso de destruir toda la comida que tienen almacenada y la tierra de cultivo con esta huelga de granjeros, para que en las ciudades se queden sin comida y también en el campo, para que no haya sino la que tienen los almacenes federales. Los controladores aéreos irán a la huelga y tampoco volará ningún avión por los cielos de Estados Unidos, excepto los militares. Los descargadores de muelles también irán a la huelga, por lo que no llegará nada por barco, y los ingenieros de trenes también irán a la huelga, con lo que no se moverá nada. En otras palabras, nada se va a mover. Si usted vive en una gran ciudad, ¿de dónde va a sacar la comida a menos que la lleven hasta allí? Porque todo estará paralizado, no habrá movimiento de ningún tipo. Y al mismo tiempo se producirán motines y una revolución dentro de los Estados Unidos. Bueno, el mundo entero se encontrará en esa situación. Parece curioso, y a los cristianos no les cabe en la cabeza que se pueda absolver a uno que ha cometido asesinatos en masa como Charles Manson. Tendrían que haberse enterado de la votación que hicieron para liberarlo hace un mes. Solo 2 votos lograron que permaneciera dentro. 2 votos impidieron que saliera de la cárcel. Porque no querían que saliera. Y les explicaré algo, no es que él haya entrado en la cárcel porque el jurado lo considerara culpable. No podrían haberlo enviado allí si los iluminados no hubieran querido que así fuera. Fue encarcelado por una razón, y nosotros hemos hablado con funcionarios de prisiones de todo Estados Unidos y con personas que pertenecen a clubes de motos y cosas así, y todos nos han dicho lo mismo, que él los ha unido. Dentro de cada prisión, de costa a costa, hay un ejército popular. Les han prometido armas militares. Para probarlo les diré que el ejército de Estados Unidos ha dicho, y también la Armada, que en estos últimos 5 años han perdido muchísimas de sus armas ligeras, se las han robado en Estados Unidos. En ellas van incluidas las armas manuales de defensa aérea, misiles que se ven atraídos por el calor y que pueden derribar a un DC-10 que vuele a 40.000 pies de altura, 12.000 metros. Uno de los mayores depósitos de estas armas está en Baltimore, y el segundo en Filadelfia, por lo que están bastante cerca de ustedes. Él se ha dedicado a formar un ejército, y fuera de la prisión suman unos 100.000 hombres, militares, con preparación profesional. Están pagando a ex boinas verdes, soldados de la policía montada, de comandos y de la marina, para formarles en campamentos. Uno de ellos está en el oeste de Virginia, para darles un ejemplo, donde les entrenan en tácticas especiales. A todos les dan la preparación de los boinas verdes, que es una preparación muy buena. O bien el año que viene o el otro van a soltar a Manson de la cárcel, todavía no han decidido exactamente cuándo. Les voy a decir una cosa, lo único que retendrá o frenará sus planes será que no aprueben la ley de la pistola.
porque toda esta gente se negaría a salir y a provocar estragos si el pueblo se estuviera defendiendo a tiros, por lo que les han prometido que antes de hacer la maniobra confiscarán todas las pistolas. Les han prometido que tomarán el país. Lo que no saben es que piensan servirse de ellos para su propio fin. Está todo preparado para que maten a cierto número de personas. En estos momentos, según las cifras, en el primer año harán una carnicería de 1 millón de personas. Lo digo con estas palabras porque así se harán una idea de lo que ocurrirá. Los detalles los dejo a la imaginación de cada uno, y a su vida de oración si quieren saber a quién tienen pensado matar. Lo hacen para que tenga que intervenir la Guardia Nacional. Acaban de aprobar una ley que le da al presidente el derecho de suspender la Constitución y el Congreso y de proclamar la ley marcial y hacer intervenir al ejército. Actualmente a nosotros eso nos parece demasiado. No es necesaria tanta severidad, pero ¿qué ocurrirá cuando millones de personas estén muriendo a tiros? Entonces el pueblo mismo pedirá eso. Pues cosas así son las que van a suceder. Y en parte consiste en algunas de las leyes que están aprobando ahora mismo. El proyecto de ley 41 se encuentra ahora mismo en el Senado. Si lo aprueban, se verá reducido el número de las iglesias cristianas que están exentas de impuestos federales, y las que conserven ese estatus tendrán que anunciar en todas las oficinas de correos de Estados Unidos los nombres de las personas que contribuyan a ellas, junto con sus direcciones, teléfonos y la dirección de donde están empleados. Es el proyecto de ley número 41. De esa forma, esos radicales tendrán tu dirección, la de tu domicilio y la de tu trabajo, para que puedan ir a hacerte una visita. Otro fue el de la ley marcial, que ya está aprobada, y la que prohíbe la acumulación de comida. Eso es lo que les da miedo, ¿entienden? Si la gente puede vivir independientemente de la ayuda federal, su plan no funcionará. Quieren que todos dependan del gobierno federal para cada poquito de comida, para cada bombilla de luz de la casa y para cada grado que quieras subir la temperatura en tu casa. Quieren que todo dependa de ellos. La ley que prohíbe la acumulación de comida impide conservar más comida de la que se utilizaría en un mes, y asimismo medicinas y combustible. Hay una razón detrás de todo eso, su razón. El último es el proyecto de ley sobre el genocidio, que algunos a lo mejor conocen. Hace 8 años no consiguieron aprobarlo, pero parece que lo conseguirán ahora. Lo están debatiendo en el Senado actualmente. Serviría para encarcelar a quien hiciera abandonar a alguien la fe en la que nació y sus padres le educaron. En otras palabras, si conviertes a un católico, a un judío o a un brujo, y sus padres te ponen una denuncia, es posible que te metan en la cárcel, y ahora mismo están a punto de aprobar esa ley. Pregunta inaudible. Bueno, ¿está usted hablando con un ex-iluminado, que sabe que eso no es así? Cualquiera de los que hayan salido de los iluminados le puede decir que el Partido Comunista está dirigido por los iluminados, no por los comunistas. Lo demuestra la historia, que en 1776, Adrián Piquet, el jefe de los iluminados en aquel tiempo, jefe también de los masones de la época, dijo que necesitaba crear un partido político que asustara al mundo y que mantuviera a los pueblos luchando unos contra otros hasta que ellos pudieran traer paz al mundo, y entonces apareció Carlos Marx. En el Museo Británico están expuestos 2 cheques por valor de varios miles de libras, extendidos a favor de Carlos Marx y firmados por Nathan Rothschild. ¿Qué les parece? Podría seguir hablando de la historia del Partido Comunista, de cómo Lenin y Trotsky estuvieron viviendo los dos en la mansión de los Krupp en Nueva York, patrocinados por Rockefeller y Krupp y Swift y otros, de cómo entregaron $4 millones en oro de Jacob Swift para financiar la revolución, y que embarcaron en el puerto de Nueva York, donde el gobierno británico confiscó su barco porque intentó romper un bloqueo durante la Primera Guerra Mundial. Que Woodrow Wilson ordenó su liberación para que Estados Unidos no entrara en la guerra, y que los dejaron libres. Hay mucha historia en todo esto. Pregunta, ¿qué tiene que ver la brujería con los masones? Bueno, aparte de los 33 sumos masones que están en el Consejo de los 33, la mayoría de los masones no se dan cuenta de que siguen los mismos ritos que convierten a una persona en brujo. Para hacerse masones han celebrado los mismos ritos, solo que nosotros nos cortamos la muñeca y ellos no. Esa es la única diferencia. Es exactamente lo mismo. Yo podría exhibir aquí un dibujo de nuestro templo, y verían que el de ustedes tiene el mismo plano. Podría describirles nuestros rituales de brujería, y verían que los suyos son los mismos. Llevamos 8000 años haciéndolos, ahora ya no tienen excusa. Pregunta sobre las organizaciones que abarca este asunto. Bueno,
Voy a leer los nombres de las organizaciones muy rápido. NAIBRIT, Unión para las Libertades Civiles Americanas, los ritos escoceses. A propósito, se tiene entendido que la brujería era la antigua religión de Escocia, los ritos de Nueva York, los Highseas, y ahora quiero explicar algo sobre la Junior Chamber of Commerce. Cuando estaba en los Iluminados, resultó que necesitábamos un grupo que invirtiera en el entrenamiento de los grupos radicales que utilizaríamos más tarde, que los financiara, y se eligió a la J.R. Chamber of Commerce como grupo que hiciera esa inversión. Están las logias masónicas, tanto la blanca como la azul, los caballeros de Colón, los caballeros de Philistibis y los Odd Fellows. Quiero aclarar algo sobre estas logias. Lo que quiero decir es que sus líderes se sirven de estas organizaciones para sus fines. No intento decir que los miembros de estas organizaciones conocen su propósito. Hace muchísimos años, justo después de nuestra guerra revolucionaria, esto lo pueden leer en las crónicas de Adams, John Adams le escribió a George Washington pidiéndole que se cuidara de Thomas Jefferson y Alexander Hamilton, y del mal uso que le daban a las logias masónicas, a las que pertenecía Washington, y cito directamente, porque las estaban utilizando para los propósitos de los iluminados y la adoración a Lucifer. En mi auto tengo unas fotocopias de unos libros que entregan únicamente a los seleccionados del 32, eso significa a los que han elegido a dedo del grado 32 y del 33. En el que se describe la iniciación al grado 33 de los masones y también lo que ellos pensaban de Jesús, y desde luego no fueron muy atentos. También de lo que piensan sobre quién es el verdadero Dios. Ellos consideran que Jesús es el imitador y el verdadero Dios es Lucifer. Todo eso está escrito en papel, en los libros masónicos. Los tengo en mi auto, y si llegamos a discutirlo después del servicio, puedo ir a buscarlos y ustedes mismos lo leerán. Otra pregunta. Antes de salvarme, tenía unas cartas del tarot, y nada más salirlo de James Bond, me deshice de ellas, porque empecé a sentir que estaba recibiendo respuestas correctas a veces, y me asusté. Oh, sin duda. Recibió sus respuestas de demonios. Sí, eso es lo que me daba miedo. Si hubiera leído el capítulo 18 de Deuteronomio, no lo habría hecho. En el Antiguo Testamento mataban a la gente a pedradas por eso. Pregunta. ¿Las cartas están arregladas de alguna manera particular? ¿Tiene algún significado la forma en que están hechas? Todos los dibujos tienen un significado, y los demonios son los que controlan la forma en que caen, se sirven de ellas. Pero solo pueden ser seguras en un 90%. En la brujería nada es 100% seguro. Bien, el siguiente. Pregunta, ¿cuáles son los planes de los iluminados para Israel? Se servirán de Israel para ganar el control del mundo. Todas las naciones se pondrán en contra de Israel, con la excepción de Estados Unidos. Justo antes de que ellos conquisten el mundo, se llama la Tercera Guerra Mundial, y Jimmy Carter y el gobierno USA intervendrán para salvar a Israel. Papá, ya está ocurriendo. En estos momentos Carter está perdiendo popularidad. No dejen que eso les engañe. Denle un año más. Y se habrá convertido en un dios para mucha gente. ¿Entendido? Eso es todo lo que les puedo decir por ahora. Si se lo contara todo, los perdería. Paciencia. Hace 5 años dije lo mismo que acabo de explicar esta noche y la gente por poco me lincha. Ahora sí me escuchan, porque ven lo mismo en el periódico, ¿entienden? Pregunta, ¿qué podemos hacer los cristianos? Orar. Veamos. Lo único que temen los iluminados es una persona independiente, que pueda vivir, comer, dormir, calentarse y defenderse independientemente de la ayuda federal. A ver si lo entienden, ya lo han intentado 2 veces antes, pero nunca habían estado tan organizados. En 200 años ya lo han intentado 2 veces anteriormente, gobernar el mundo, y por poco lo consiguen. Una fue cuando Napoleón, y otra durante la Primera Guerra Mundial, y ambas veces casi lo consiguieron. Oremos para que el Señor les desbarate sus planes una vez más. Todavía no he visto que haya ocurrido así, pero me gustaría que así fuera. Una pregunta sobre una cofradía de Pensilvania. No conozco la ciudad. Yo no estaba encargado de Pensilvania, por lo que no sé. Pero si te invitaron a una cofradía de allí, es que tiene que haber alguna. Pregunta, ¿está seguro? Sí. A uno no le invitan a una cofradía a menos que exista. Le haré yo una pregunta a usted ahora. ¿Ha estado usted jugando con la tabla o ouija en sesiones de espiritismo? Pregunta o no. Me dan miedo las tablas o ouija. Bueno, solo le puedo decir que no le habrían invitado a menos que haya participado usted en alguna de las artes ocultas,
Y lo dejaré así. Pregunta, ¿es la música rock una consecuencia de la brujería? Es imposible practicar la brujería sin ella. Cuando yo estaba metido en eso, era presidente de la agencia de contratación más importante desde entonces. Han tenido que cambiar el nombre porque yo les estaba dando mucha publicidad, pero se llamaban antes Zodiac Productions. Conocía a la mayoría de los grupos rock de Estados Unidos, todavía los conozco. Algunos de mis amigos íntimos eran David Crosby, de Crosby, Stills, Nasset Young, Graham Nash, y otros que siguen por ahí. Todavía hablo con muchos de ellos. Casi todos los grupos rock son miembros de alguna iglesia de brujería. Eso no significa que hayan sido iniciados, sino que es su religión, y cuando producen una canción, le piden al brujo o al templo que hechicen esa canción para que se convierta en un éxito y venda mucho. Lo que sucede cuando un brujo hechiza algo es que ordena a un montón de demonios que hagan determinadas cosas. Ellos no saben que eso es lo que ocurre, pero en realidad es eso. Eso significa que cuando uno se compra un disco y se lo lleva a casa, es como si estuviera comprando una caja sorpresa. Se lleva una sorpresa gratis un demonio. Se lo dan a uno con el disco. Gran parte de la música está escrita en idioma brujo, por brujos. Elton John dijo una vez que nunca escribió una canción ni cantó nada que no estuviera escrito en idioma brujo, por ejemplo, Beyond the Yellow Brick Road. Esa canción está totalmente en el idioma brujo. Por eso es por lo que no se entienden muchas canciones. Por eso mucha gente las escucha y no las entiende hasta que se colocan mucho con drogas, y de repente empiezan a cogerle el sentido. Muchas canciones están escritas en idioma brujo, como por ejemplo todo el disco de Carole King llamado Tapestry. El libro de profecía para los brujos es el álbum doble blanco que produjeron los Beatles, que contiene la canción Helter Skelter. Cada canción de ese álbum es una profecía. Bien, veamos. Josh Whedon, One Tin Soldier, podría nombrar miles de canciones que se escribieron así. Tienen definitivamente una influencia demoníaca. Me dirijo a los padres. ¿Se han dado cuenta que los jóvenes de su casa están cada vez más rebeldes? La razón es esa. La culpa es de ustedes. Porque les dejan escucharlo. Incita a la rebelión. No son las palabras de la canción, es la música. Los brujos lo saben, tocan ciertos acordes a propósito. Como reconocen muchas personas que saben algo de la hipnosis, como el Dr. Berry que de joven trató con ese tema. La música es algo hipnótico. Despierta en los jóvenes una naturaleza belicosa. Bueno, cuando haya terminado se van a reír de mí, pero esto es la verdad. Claro que si quieren pueden dejarlos que sigan como están, mimarlos, porque tienen miedo de que se les enfaden y se vayan de casa o algo. Sigan así y déjenle seguir tocándolo, puesto que creen que de todas maneras lo van a hacer. Si no, al volver a casa rompan los discos y quemen las portadas. Cuando los brujos se salvan, nadie les dice que se salgan de la música rock. Cuando entregan sus artículos de brujería para ser quemados, noten que digo quemados, no solo tirarlos a la basura, primero dicen las escrituras, entregan también sus discos, porque han vivido en el mundo de lo sobrenatural y saben que la música está muy relacionada con ello. Veamos. La descripción más perfecta de Lucifer que se haya dado está en el capítulo 28 de Ezequiel, hablando del rey de Tiro. Dice que Lucifer fue creado con instrumentos musicales incorporados a su cuerpo. Es verdad, como persona que lo ha visto, digo que es verdad. Él se cree que es un dios y que por tanto necesita la música. Porque los dioses tienen música. Véase también Isa 14:2.421. Si quieren pueden seguir igual y dejar que en su casa pongan esa música. O pueden hacerse cristianos más fuertes y desembarazarse de ella. Ustedes son los padres, ustedes son los responsables. Los chicos no van a dar cuenta de ello. Pregunta inaudible. No, se convertiría en una consecuencia. Es curioso, porque no los habrían atacado sin ayuda de los cristianos. En realidad la brujería no sacrifica jamás nada a no ser que gane 10.000 veces más, y cuando perdieron la batalla contra los moonies en el tribunal a propósito, estaban preparando toda la escena para el proyecto de ley sobre el genocidio. Mientras nosotros chillábamos, sí, eso, saquémoslo de esas sectas falsas y rehabilitémoslos, estábamos anticipando nuestra propia caída. Es imposible darle libertad a un grupo sin perderla uno mismo. Siempre lo hacen así, y se sirven de los demás para ello, y siempre me sorprende lo fácil que caen los cristianos en la trampa. Amén. Pregunta, ¿qué piensa usted de la sociedad John Birch? ¿Qué pienso de ellos? ¿Ve usted la pirámide?
Yo estoy en contra de cualquier organización cuyos líderes son masones del grado 33, y el líder de esa sociedad es un masón del grado 33. Bueno, en estos últimos años se ha quitado su anillo masónico, pero sigue siendo un masón del grado 33. No se puede luchar contra los iluminados si se es parte de ellos. Los iluminados saben que la gente los va a descubrir, ya lo habían hecho sin necesidad de que yo los descubriera. El hermano Berry ya se conocía el tinglado antes de llegar yo. De modo que una vez lo han descubierto, lo mejor que pueden hacer es desviar la atención del público hacia otra cosa, y decirles que el problema está en eso. Por lo que han desviado la atención hacia el sionismo, diciendo que ese es el origen. El único problema es que la mayor parte de los iluminados no son judíos. Sus fundadores eran judíos de nacimiento, pero no de religión, punto. Pero la mayor parte de sus líderes, con la excepción de los Rothschild, son gaélicos de Escocia o de Francia. No tiene nada que ver con los judíos. Mi familia y la mayoría de los que sirven como grandes druidas tienen árboles genealógicos que se remontan hasta los templos paganos de Roma, Grecia e Inglaterra, hasta los sacerdotes del principio. Algunos llegan hasta Egipto y Babilonia. No tiene nada que ver con los judíos, punto. De forma que no me gustan. No me gusta ninguno de los grupos que se basan en el odio como principio, y he oído demasiadas doctrinas de odio de la sociedad Birch. Ven como no hace falta mucho para desmerecer mis críticas. Pregunta inaudible. ¿Oyeron todos lo que dijo? ¿Molestan más los demonios a una persona que habiendo participado de las artes ocultas se haya salvado que a una que nunca haya pasado por ello? Sí, a no ser que haya sido liberada. Pero al mismo tiempo constituye un arma más potente en contra del diablo. A un brujo no le puedes engañar con una doctrina falsa, porque se las sabe todas. Un brujo cala enseguida a un cristiano falso, y no le puede engañar un brujo diciendo que es cristiano. Como él ha pasado por eso, los reconoce enseguida. Por eso yo, cuando hablo con alguien, le miro a los ojos. A mí me interesa saber enseguida si esa persona tiene una influencia demoníaca en su vida. Quiero saber con quién estoy hablando y con quién no estoy hablando. Y para alguien que ha vivido en un mundo sobrenatural, y que se ha relacionado con demonios, ¿qué es lo que han hecho los brujos? Igual da que los reconozcas en una persona que afirma ser cristiana, aunque no practicante, de forma que constituyen un arma más potente contra el diablo, porque le han estado sirviendo. A ver si lo entienden, igual de íntima que es nuestra relación con Jesús ahora, igual de amorosa y de compasiva que es nuestra relación con Él ahora era la que teníamos antes con el diablo, ya supiéramos de quién se trataba o no. De modo que cuando has estado tan estrechamente relacionado con algo, lo conoces muy bien. Los que se vuelven atrás siguen sabiendo en qué consiste el cristianismo, y un brujo que se haya vuelto atrás y se haya salvado entiende la brujería igual. Pero sí que tiene problemas, y no hace falta que diga que al diablo no le gusta, por lo que lucha un poco más fuerte contra nosotros, quizás, que contra otros. Pero al mismo tiempo, debido a ello, crecemos más rápido y nos hacemos más fuertes. Pregunta inaudible. Sí, vamos a fundar un refugio. Como ya les he dicho, han matado a muchos que se han salido. Ha llegado al punto en que los brujos no creen que se puedan salir debido a ello. Son muy pocos los que lo hacen, porque tienen miedo, y no tienen a dónde ir. Me refiero que cuando le preguntamos a un cristiano, ¿se puede quedar este brujo en tu casa, ya que no tiene a dónde ir? Y se imaginan que disparan granadas contra su casa y que entran disparos por la ventana, y deciden que no. Porque probablemente eso es lo que ocurrirá. Hemos decidido instalar un refugio en el campo por la costa oeste, no le diré exactamente dónde. Allí en el refugio tendremos armas, para que la gente pueda vivir con seguridad hasta que crezcan, y después podrán abandonarlo o quedarse allí. Y tendrá un propósito doble. No quiero ahora hablar de ese tema. En el futuro servirá también para los cristianos, pero ahora mismo ese sería su propósito, y creemos que conseguiremos construirlo. Necesitamos $50,000 y llevamos mes y medio reuniendo dinero. A mi pastor le han dado unos $25. Ya ven que es difícil convencer a los cristianos de que hace falta un sitio así, donde esta gente pueda dormir con seguridad por la noche, porque no se dan cuenta que los brujos que se han salvado y han abandonado la brujería están en peligro de gravedad, y que es muy probable que los maten. Cuando uno vive con seguridad, es muy fácil sentirse seguro. Me imagino que yo lo comprendo porque yo estoy en peligro constantemente, por lo que sé cómo se sienten ellos.
He tenido muchos amigos íntimos que se han hecho cristianos y los han matado, por eso intentamos instalar ese refugio. Pregunta: ¿es posible que una persona que afirme ser cristiana esté bajo la influencia de un demonio sin saberlo? Bueno, no creo. Sí, creo que sí. Tendré que considerarlo desde el punto de vista de ustedes. Esta mañana había una cristiana en la iglesia del hermano Berry, y la liberamos de demonios. En otras palabras, echamos a demonios ella. No es que estuviera poseída. Quiero aclarar que un cristiano no puede estar poseído por el diablo, pero tenía influencias espirituales demoníacas. Había intentado suicidarse, le entraban depresiones que con la oración no conseguía superar. Hacía 18 meses que no se sentía tan alegre como esta mañana cuando terminó la liberación. Cuando ya no puedes seguir crucificando a la carne, y es algo más, es hora de echar fuera el demonio. ¿Cómo se hace eso? Orando. Se lo explicaré. Se realiza por medio de la oración, y de la sangre y del nombre de Jesús. Yo no oro por eso, sino que le digo al diablo que se largue. En realidad es algo muy conocido, lo puede hacer cualquiera que tenga fe para hacerlo. En realidad son ellos los que los rechazan, nosotros solo tenemos que decir una oración de rechazo y ordenarles con autoridad, pero ellos mismos podrían hacerlo si tuvieran fe. Pregunta: Tex Watson, el que mató a Sharon Tate, ¿es verdad que ha nacido de nuevo? Eso es lo que dice. Sí. Él ahora está en la cárcel. ¿Van a soltarlo? ¿Es un brujo? Tienen que entender algo. Si Tex fuera un cristiano nacido de nuevo, lo contaría todo. Hay varias personas que supuestamente han nacido de nuevo, pero que no han contado nada. Si de verdad hubieran nacido de nuevo, estarían por ahí contándolo, hablando de todo, pero no lo hacen. Por eso yo no lo creo. Si usted quiere puede creerlo, pero yo no, porque yo conozco a Manson, es un antiguo amigo mío, yo sé lo que ocurrió. Y no se trata de un asesinato en masa, sino de un asesinato contratado. Hasta la policía lo sabía, pero no quisieron manifestarlo en el juicio porque pensaron que si hacían hincapié en la teoría de la conspiración, no los declararían culpables. Yo he hablado con los oficiales de la policía que trataron el caso. No lo creo. Si Tex hubiera nacido de nuevo y estuviera en la cárcel, sin lugar a dudas intentarían matarlo. Manson gobierna en las cárceles. Allí no ocurre nada que él no ordene, y eso desde los guardias de seguridad que trabajan allí. Lo siento, pero no puedo aceptarlo, porque yo he salido de ese mundo, y me doy cuenta. Les diré algo. Véase Carter el mal ejemplo. No 909. Hace poco le preguntaron a Anita Bryant si Jimmy Carter era cristiano, y he aquí lo que respondió. Me servirá de ejemplo, porque me encantó la forma en que respondió. Los cristianos son muy crédulos, y por eso yo aprecio a Anita. Lo que dijo fue: uno no es cristiano solo porque diga que lo es, que ha nacido de nuevo, es cristiano el que tiene los frutos del Espíritu. ¿No es así? Ese es el megollo de todo el asunto. Si tienen los frutos, son cristianos. Si no, lo que saldrá de ti serán espinas en vez de manzanas, ¿no? Eso es todo lo que les puedo decir. ¿Sí? Pregunta relativa a la música rock en la iglesia. Se refiere al rock cristiano. Ya hablé de una iglesia que construyeron en Costa Mesa, California, para la cual se gastaron $8 millones. Comenzaron a hacer rock cristiano. La razón para gastarse los $8 millones era introducir la música rock en las iglesias que no permitían la música rock. Pero no es lo que dice la melodía, es la música. Pregunta: ¿es posible que haya una persona que es miembro de una iglesia tradicional y que en realidad es un brujo, y no cristiano? Desde luego. Han gastado $millones para colocar a cristianos falsos en las iglesias tradicionales de todo Estados Unidos. Los instruyen en las creencias cristianas. La última forma de blasfemia de los brujos en contra del Dios cristiano es sentarse entre los cristianos en la iglesia y alabar al Señor y actuar como un cristiano, mientras por dentro se está riendo. Sin lugar a dudas, eso es lo que hizo Regina, la chica que ocupó mi lugar. Su principal dedicación, mientras era la reina bruja de Virginia, era observar la iglesia de Jerry Falwell, y lo hizo tan bien que cuando yo dimití la hicieron gran druida. Ocurre muy a menudo. De hecho, en la iglesia que me conquistó a mí tenían a 4 sumas sacerdotisas que lo estropeaban todo hasta que empezaron a darse cuenta de lo que ocurría y se pusieron firmes y corrigieron el asunto. Recientemente han intentado introducir la brujería, principalmente la tabla de Ouija y las sesiones de espiritismo, en muchas escuelas y colegios de secundaria.
El 95% de las personas que se introdujeron en la brujería en estos últimos 2 años lo hicieron por medio de sus maestros de secundaria de las escuelas públicas, por maestros que habían patrocinado con becas para que estudiaran la carrera y con el único objetivo de extender la brujería. Son miembros de cofradías. De forma que por medio de muchas prácticas liberales de las escuelas se han estado introduciendo en las escuelas cristianas. Eso es lo que están intentando hacer ahora. ¿Se dan cuenta? Pregunta sobre política. No sé, no sigo de cerca el asunto. Lo único que sé de política es lo que ocurría cuando yo me metí, porque procuro apartarme de la política. Cuando era un brujo siempre estaba pensando en la política. Ahora procuro pensar siempre en Cristo, porque las dos cosas no se pueden hacer a la vez. Esta será la última pregunta, porque luego terminamos. ¿Sí? Pregunta. Usted dijo que los demonios se acercan a donde hay libros de brujería y van con ellos. ¿Por qué lleva libros de esos? ¿Qué libros? Pregunta. Los del templo masónico. Oh, esos libros no son lo mismo. Los 2 libros que yo tengo y conmigo ahora mismo no tengo ninguno. Uno lo escribió Charles Finney, que fue salvo y se salió de los masones, y el otro por el primer hombre que ejecutaron los iluminados por traicionarles, el capitán Morgan. Y por esa razón llevo esos 2 libros, porque los descubren. Pero no creo que un cristiano pueda tener libros escritos por brujos en su biblioteca sin pagar consecuencias. Yo ya no tengo ninguno. Yo cuando me salvé quemé todos los míos. Fin del testimonio de John Todd.